Buenas tardes. Dejo de compartir y antes que nada agradezco la presencia de la Directora General de Propiedad Industrial a esta sesión, a este webinar que está organizado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual en colaboración con CAFIF, la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes, que está coorganizadora, y agradecemos por supuesto también a nuestra expositora, la licenciada Maricela Alejandra Gil, que ya también está presente en sala. Empiezo diciéndoles que esta sesión va a ser una sesión grabada, igualmente para las personas que están aquí. Después probablemente el material vamos a tenerlo en la biblioteca virtual de la DINAPI. Agradezco mucho la presencia de los participantes también, obviamente. Comentarles a todos de que la academia nos acompaña, obviamente también colegas del Servicio Nacional de Calidad y Semillas, SENAVE, nos acompaña también, y de las distintas facultades. Empiezo presentándome: Rodrigo Irazusta, director de comunicaciones, que está al servicio de este webinar del día de hoy: criterios de examinación de invenciones biotecnológicas aplicadas a la agroindustria. Antes de iniciar, también me gustaría señalarles la presencia ya del presidente de CAFIF, el señor Claudio Gaitán, la directora general de Propiedad Industrial de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, la doctora Berta Dávalos, así también como compañeros de la Dirección de Patentes. Se acaba de presentar Berta, también por supuesto. También me señalan correctamente que hay representantes de Corp Life de América desde Buenos Aires y Costa Rica. Un gusto saludarles también. Me dicen que están desde la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales, PARPOV. Saludamos a todos. El chat es justamente uno de los medios o de los mecanismos con los que podemos interactuar a través de este seminario, este webinar que tenemos en el día de la fecha. Antes que nada, entonces, me gustaría dejar en uso de la palabra a la Directora General de Propiedad Industrial, la doctora Berta Dávalos, que en una pequeña reseña da las palabras de apertura en nombre de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Bueno, primeramente quiero iniciar esta actividad que hoy nos ocupa, diciéndoles que desde la Dirección General de Propiedad Industrial, de la que yo formo parte, dependiente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, estamos complacidos en participar y desarrollar este tipo de actividades de intercambio de experiencia, que para nosotros es de vital importancia para la conformación de nuestros criterios en el momento de realizar las examinaciones en lo que es un proceso de patente de una invención vinculada con la biotecnología, en particular en la que estamos tratando en esta oportunidad. Primeramente quiero dar la bienvenida y agradecer al presidente de CAFIF, al señor Claudio Gaitán, a la licenciada, a la ingeniera agrónoma Liz Rojas, que es nuestra coorganizadora en este evento, con quienes estuvimos coorganizando y tratando de impulsar esta actividad para la mejora continua de las oficinas paraguayas vinculadas a la biotecnología, y sobre todo a nuestra oficina de patentes, que es la encargada de esta área en particular. Agradecer la presencia de todos los participantes. Como bien ya lo adelantó Rodrigo, vemos personas de SENAVE, vemos las personas de PARPOV, vemos también la presencia obviamente de nuestros colaboradores de las oficinas de patentes acá de la Dirección General de Propiedad Industrial, que van a formar parte de este grupo de capacitados. Además de darle la bienvenida a todos los participantes, quiero hacer una mención y agradecimiento especial a nuestros disertantes, a las personas que van a compartir con nosotros sus experiencias en estas dos jornadas,
a la licenciada Maricel Gil, que es la jefa de división de biotecnología de la Administración Nacional de Patentes del INPI, que es la oficina de propiedad intelectual, de propiedad industrial, mejor dicho, de la Argentina. Nos va a estar compartiendo las experiencias de este país vecino. Así también lo hará en el momento de la intervención el representante de la Oficina Chilena de Propiedad Intelectual de la INAPI, el licenciado Francisco Romero Oliva. Para nosotros es invaluable el aporte que nos harán a través de estas actividades, pues a través de este intercambio estamos convencidos de que cada vez vamos a tener criterios más sólidos, criterios más consensuados en el momento de realizar las examinaciones pertinentes. Entendemos que la biotecnología aplicada a la agrociencia, a todo lo que guarde relación a la industria agrícola en sí, redundará siempre en beneficio no solamente de particulares, sino en beneficio de un país, pues colabora con el desarrollo de este desde todo punto de vista, y una oficina bien preparada o las oficinas vinculadas que estén bien preparadas a través de este tipo de intercambios, entendemos perfectamente que es el camino correcto a seguir. Bueno, sin más y sin ánimo de alargar esta presentación, era nada más para agradecer la presencia de todos, que les sea de mucha utilidad esta actividad desarrollada, que empieza a desarrollarse a partir de este momento. No me quiero olvidar de agradecer la presencia del director nacional, el doctor Joel Talavera, que también está participando y escuchando muy atentamente esta actividad. Así que doy paso a la siguiente persona en la exposición para poder iniciar ya con la actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Berta. También presentar en este momento al señor Claudio Bernardo Gaitán, presidente de CAFIF, quien también, como entidad coorganizadora de este evento, da las palabras en representación de la Cámara de fitosanitarios y fertilizantes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Primeramente, bueno, darle la bienvenida a todos. Realmente es un placer para mí estar en este grupo, así como lo acabó justamente de hablar Berta. Realmente un agradecimiento a todos los participantes. Realmente veo mucha gente, muchas caras conocidas. Hay otro grupo que no conocen, que no conozco, perdón. Para muchos que no me conocen, realmente yo ya llevo más de 30 años viviendo en Paraguay, así que bueno, conozco bastante todo lo que es Paraguay en sí, ¿no? La importancia hoy de la biotecnología es clave, así también como lo acaba de manifestar la doctora. Inclusive deja a un país totalmente o a un sector fuera de competitividad justamente por no tener biotecnología, ¿no? Entonces es muy importante este curso o este entrenamiento, que de alguna manera está muy bueno tener, digamos, o entender qué están haciendo los otros países y a modo de construir de manera conjunta justamente el sector público-privado para lo mejor para el país. Yo creo que ese es el norte que tenemos que tener siempre, el país, ¿no? Entonces, más allá de cierta, digamos, yo quiero dejar de lado todo lo que podrían o lo que serían, digamos, intereses propios de cada sector, pero yo creo que si trabajamos juntos con ese foco y con patriotismo, digamos, yo creo que podemos construir algo muy bueno. Así que bueno, simplemente no quiero alargar más porque realmente tenemos gente de un nivel muy alto que va a estar hoy exponiéndonos y mañana, así que sin más que decir, muchísimas gracias a todos los que están participando, a los organizadores, a los disertantes, a todos los presentes. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, aprovechemos este momento y este entrenamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Un gusto saludarlo nuevamente. Y aparte de reconocer ya la presencia del doctor Joel Emiliano Talavera Zárate, nuestro director nacional, también indicar que está presente con nosotros el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, el SENAVE, el ingeniero Rodrigo González. También un saludo para él, a todos los compañeros, colegas del SENAVE que acompañan, así como les decía. Y también agradecer ya la presencia del disertante que mañana va a estar con nosotros acompañando también con su exposición, el señor Francisco Romero Oliva, desde Chile también conectado.
Muchas gracias por participar de esta primera jornada. Son 2 jornadas, los avisos para todos también. Entonces me toca presentar en esta oportunidad a Maricela Alejandra Gil. Puedo decir de ella previamente que es licenciada en biotecnología con orientación en genética molecular, que trabaja directamente hace tiempo ya en el INAP, en el INPI, segundito, aquí está, en el INPI desde el 2002 aproximadamente, 2004 específicamente en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Es hoy día jefa de la división del área de biotecnología del INPI desde el año 2012. Entonces, para nosotros un placer y un gusto poder compartir este webinar que tiene que ver con los criterios de examinación de las invenciones biotecnológicas aplicadas a la agroindustria. Con ustedes, buenas tardes, licenciada Maricel, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación, a los organizadores, a la INAPI. Es un gran placer en el que estamos poder dedicarnos un rato a la formación y a reírnos y a reflexionar sobre nuestro trabajo cotidiano. Para mí también es enriquecedor esta instancia y quería empezar por contarles cómo estamos trabajando en este momento en el instituto, en este momento estamos atravesando esta pandemia, nuestro país la está pasando realmente muy mal, pero desde el primer momento en el que se dictó el aislamiento social obligatorio, el instituto puso todas las herramientas necesarias a disposición de los examinadores para que el trabajo no disminuya, para poder seguir produciendo, para que esto no sea motivo de atraso para los solicitantes. Y desde las primeras semanas de marzo estuvimos trabajando todos los examinadores desde nuestra casa. Tenemos acceso al escritorio remoto desde nuestra casa y por lo tanto a todo el sistema de patentes que tenemos interno, a la intranet y a todos los servicios que nos brinda el INPI desde el instituto. Esto fue un gran avance porque ya veníamos trabajando con las presentaciones online desde hace tiempo, pero el ya tener funcionando las presentaciones online de las solicitudes y de las pudo permitir que esto se hiciera de manera casi automática. Con la instalación solamente del escritorio remoto desde nuestras casas no hubo ningún tipo de problema. De hecho, la producción sigue casi igual o más o superior a la que contábamos con la del año pasado hoy en día. La única dificultad en este tiempo que tuvimos fueron poder establecer las notificaciones por medio de las presentaciones online, poder notificarlo, pero eso también ya fue solucionado y esto permitió que se continúe trabajando casi con normalidad, pero desde nuestras casas. Así que bueno, dicho esto, vamos a lo más importante de todo. La verdad que la presentación es una presentación muy técnica, está muy pensada para las personas que tienen conocimiento en biotecnología y por eso le pido disculpas si hay algunas personas que tienen quizás una base más legal y no tan técnica, y voy a tratar de hacer todo lo posible para que sea claro igual, ¿sí? Bueno, ya estuvieron hablando de la importancia de la biotecnología. Muchas gracias, Maricel. Mientras tanto, podría decirles que ustedes están invitados a participar con sus preguntas a través del chat que tiene el Zoom. Podrían ir escribiendo las preguntas de tal manera que en algún momento tengamos la oportunidad de ir facilitándole esas consultas a la licenciada Maricel Gil. Muchas gracias. Bien, gracias. A ver. Perfecto, ahora sí. Bueno, entonces vamos a hablar de la biotecnología, pero no en todas sus dimensiones, sino nos vamos a enfocar a la biotecnología vegetal y al estudio que al menos en Argentina hacemos de las solicitudes
de cultivos transgénicos y todo lo que está relacionado con la agroindustria. Para situarlos, en realidad voy a tratar de ser sintética. En Argentina hay liberadas al medio 61 semillas transgénicas, más de la mitad son de maíz. Esto se realiza por medio de la vía. Tenemos el resto de las plantas que están aprobadas, de las semillas que están aprobadas para liberación, son soja, alfalfa, cártamo y algodón. Los cultivos transgénicos tienen rasgos de tolerancia a herbicidas, los que están aprobados hoy en día en Argentina: resistencia a lepidópteros, a coleópteros, alto contenido de ácido oleico, resistencia a sequía, a virosis, menor contenido de lignina en el caso de la alfalfa, y tenemos un cártamo que tiene producción de quimosina bovina, es decir, que esto muestra que el cultivo transgénico ya no es importante solamente por el cultivo en sí mismo, sino que comienza a ser utilizado como un bioreactor para poder disminuir los costos, por ejemplo, en este caso de la quimosina, que es utilizada en la industria láctea. El link que les dejo, que espero que puedan tener acceso, es el link de Conavia, que permite saber cuáles son las semillas que están aprobadas en Argentina. Pero lo más importante de todo es saber, en esta realidad en la que nos encontramos, en el que son tan importantes los cultivos transgénicos y la biotecnología aplicada a los cultivos, es qué vamos a poder patentar o qué permitimos patentar en Argentina y qué no, y cuáles son las causas o las bases de esa negativa. Antes que nada tenemos que reflexionar acerca de lo que nos están pidiendo, y para eso tenemos que pensar que las reivindicaciones deben ser claras, y sobre estas reivindicaciones vamos a ver que no haya exclusiones de patentabilidad, que sean reproducibles, que haya sustento en la memoria, y ver que se cumplimenten los requisitos básicos de patentabilidad, que son los de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. De manera corta voy a tratar de explicarles la importancia de las aplicaciones para aquellos que quizás no lo tienen tanto presente. Para nosotros las reivindicaciones es lo más importante de la solicitud al momento de la concesión, porque es lo que limita el derecho que va a tener el solicitante, el derecho que obtiene con esa patente el solicitante. Todo lo que se encuentra dentro del pliego reivindicatorio y que está dentro del pliego reivindicatorio, el solicitante tiene derecho. Lo que no está dentro del pliego reivindicatorio, aunque esté en la memoria, no tiene derecho. Entonces, es importante que sean claras las reivindicaciones, porque son las que fijan el límite de la invención. Y podemos encontrar reivindicaciones de distintos tipos, de reivindicaciones de categorías de producto y de categorías de procedimientos. Para que sea claro, los productos podrían ser compuestos, podrían ser composiciones. En biotecnología vegetal no tenemos tantos aparatos o artículos o máquinas, pero podrían plantearnos pedir derecho por un sistema, ¿sí? Y en este caso, al menos en Argentina, tratamos de evitar este término, a menos que realmente sea un sistema sobre lo que se pide derecho, porque se puede confundir si es una categoría de un producto o de un procedimiento. Es decir, si es un sistema real que tiene distintos aparatos que interactúan entre sí para obtener un resultado, como si fueran distintas máquinas que interactúan para obtener un resultado, o si es un procedimiento que en realidad es un método. Entonces tratamos de evitar la palabra de sistema porque se podría referir a cualquiera de las dos. Y en cuanto a los procedimientos, son todos los procesos o métodos que nos puedan pedir derecho. Y lo más importante de todo es que tenga definidas las etapas elementales para llevarlo a cabo. Para colocar un pequeño ejemplo, si piden derecho por una proteína, por un procedimiento para la preparación de la proteína, por una composición insecticida que tiene la proteína, y por un método de obtención de una planta que expresa la proteína, la reivindicación, que está escrita de manera muy sucinta, la reivindicación 1 y la reivindicación 3, serían reivindicaciones de categorías de producto. Y la 2 y la 4, procedimiento y método, se referirían a un proceso. Bien, en Argentina requerimos que
sí o sí las reivindicaciones estén redactadas con un formato que tengan dos partes, un preámbulo o exordio en el cual se encuentra el arte previo, ¿sí? Lo que se solicita del arte previo, y luego el caracterizado por con lo que es novedoso del invento. Ahora cuando veamos una reivindicación correctamente redactada, lo van a poder visualizar de manera sencilla. Este tipo de redacción de reivindicaciones permite de manera rápida, al ver una patente concedida, qué es lo que tiene novedad en la patente que se concedió y qué es lo que ya se conocía. Bien, por este motivo es muy importante la redacción de la reivindicación y de todo el pliego reivindicatorio, y no permitimos al momento de la redacción de las reivindicaciones que se use terminología, primero que no sea clara, como los términos alrededor o similar, y tampoco permitimos que se redacte la reivindicación y que se pida derecho por un producto, definiéndolo por el objetivo a cumplir de ese producto o por la función que se quiere obtener de ese producto. Para nosotros esto no sería claro y sería algo muy amplio que implicaría que un tercero, cuando ve la patente concedida, debería probar si se cumplimenta o no esa función o ese objetivo en el producto que se está pensando. Por ejemplo, para hacerlo más claro, si se pidiera derecho por una enzima caracterizada porque tiene una determinada constante de afinidad, en Argentina no lo concedemos así, tal cual como está, porque en realidad no me está diciendo cuál es la estructura de la enzima. Para que en realidad sea claro, debería explicar cuál es la estructura de la enzima. Bien. Finalmente, para ver el tema de claridad, solamente les quería contar que hay distintos tipos de reivindicaciones. Las reivindicaciones independientes y las dependientes. Las reivindicaciones independientes son las que tienen todas las características relevantes de la invención y son las más amplias, pero no necesariamente es una sola. Reivindicaciones independientes pueden ser más de una y lo que ayudan es a proteger los distintos aspectos de la invención. En cambio, las reivindicaciones dependientes, ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, son aquellas que tienen las características que ya están definidas en la reivindicación independiente, pero además otras características extras. Y por lo general son las realizaciones preferidas mostradas por el solicitante en la memoria descriptiva. Bien, para ejemplificarlo y que sea un poco más claro, en la reivindicación 1 piden derecho por una proteína caracterizada porque comprende la secuencia 4. Como vemos acá, el exordio es lo que dice proteína A, que es insecticida, caracterizado porque comprende la secuencia 4. Es decir, la novedad sería que tiene esa secuencia específica. Bien, esta sería una reivindicación independiente. En cambio, la reivindicación 2 y la reivindicación 3 está subordinada a la reivindicación 1 o a la reivindicación 2 y es más limitada. La reivindicación 2 especifica la proteína, ya no comprende la secuencia 4, sino que consiste en la secuencia 4. Es claro que la cláusula 1 es más amplia porque podría ser la secuencia 4 unida a otras pequeños fragmentos de proteínas, por ejemplo. Bien, lo mismo ocurre con la cláusula 4 y la 5. La cláusula 4 pide derecho por una composición insecticida y esta reivindicación, si bien hace mención a la cláusula 1, es decir, que se encuentra referenciada a la cláusula 1, pide derecho por otro objeto, que vamos a tener que analizar en el examen de fondo si cumplirá con todos los requisitos de patentabilidad. Por eso también es una reivindicación independiente. Y la reivindicación 5, que se refiere a la reivindicación 4, es más limitada que la 4 y es una reivindicación dependiente de la 4. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos mareado con los números. Bien, entonces lo importante es que sobre estas reivindicaciones independientes nosotros tenemos que hacer el análisis más exhaustivo.
sin dejar de ver las posteriores. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos y mostrarles cómo realizamos este estudio. Bien. Lo más importante de todo entonces es que al momento de realizar o de observar las reivindicaciones, que éstas se encuentran caracterizadas por características técnicas de la invención, no por objetivos a cumplir, no por función, sino por características técnicas. Ahora, básicamente podríamos encontrar dos tipos de características técnicas, las funcionales y las estructurales. En Argentina, lo que nosotros buscamos es que las características por las que estén definidas los productos sean las características estructurales, porque eso le da claridad a la reivindicación. Puede haber características funcionales, pero que no sean solo funcionales. Se podrían agregar características funcionales, pero no que sean solo esas. Para colocar un ejemplo, tenemos tres formas distintas de reivindicar una toxina. En la cláusula que tengo colocado como 1, puse una toxina CRI caracterizada porque inhibe el crecimiento abrótica, ¿sí? Es decir, no está caracterizada por la estructura, sino por la función, ¿sí? Que impide el crecimiento de un insecto. La cláusula 2 está reivindicada como caracterizada porque comprende una secuencia 24, es decir, que está especificando la estructura de la toxina. Y la 3 es una combinación de las dos anteriores, es decir, especifica la estructura porque dice que comprende la secuencia 24, pero además dice que inhibe el crecimiento de diabrótica. Tanto la reivindicación 2 como la 3, ¿sí? El tipo de reivindicación, en Argentina las perdimos. La que dice 1 no, porque sería una reivindicación que trata de definir a la toxina, al objeto que se quiere proteger, por la función que va a cumplir. Y esto implicaría que las personas en realidad no sepan en dónde termina el derecho que se está otorgando. Por eso es importante que no se permitan este tipo de reivindicaciones. Otro tipo de reivindicaciones que a veces encontramos, no es muy habitual en biotecnología, pero a veces se intentan proteger productos definiendo el proceso por el cual son obtenidos. Es decir, piden derecho por un producto, pero lo caracterizan por el método de obtención del producto. En líneas generales, en biotecnología esto no está permitido, si bien sí para polímeros, por ejemplo, porque en Argentina son permitidos solo cuando no haya otra forma de definir el producto que sea mejor que definir cuál es el método de obtención del mismo. No es el caso de biotecnología. Nosotros podemos utilizar las secuencias para definirlo, podemos realizar un depósito para definir el objeto que se pretende proteger. Entonces, en líneas generales no permitimos este tipo de reivindicaciones. Bien, un ejemplo concreto, y ya vamos a pasar a las exclusiones. Un ejemplo concreto que abarca todas las cuestiones de claridad. La reivindicación 1 pide derecho por un polinucleótido caracterizado porque comprende la secuencia 1, 3, 5, 7, sus variantes, homólogos o fragmentos. En Argentina, todas estas expresiones, variantes, homólogos o fragmentos, no son permitidos. De hecho, si uno reflexiona, la palabra fragmento podría abarcar 10 nucleótidos, 50 nucleótidos o uno solo. Así que queda claro, no podemos otorgar un derecho de este tipo. Después tenemos una reivindicación que pide derecho por un método para producir el polipéptido, caracterizado por transformar una célula huésped adecuada con el polinucleótido de la cláusula 1. En este punto, esa expresión adecuada podría no ser clara. Habría que ver qué ejemplificó el solicitante y en base a eso podemos permitirle algo más amplio o limitarlo un poco porque quizá él solo ejemplificó en plantas y entonces, al menos en Argentina tratamos de limitarlo. Y por último, la reivindicación 3 pide derecho por el polipéptido caracterizado porque es producido por el método de la reivindicación 2. Así escrito como está, es un producto por proceso.
Cuando nosotros tenemos reivindicaciones de este tipo, le pedimos que coloque la secuencia del polipéptido, y por lo general lo hacen, porque a veces es hasta como un descuido en la forma de redacción, simplemente. Bien, para analizar las exclusiones de patentabilidad y cómo las aplicamos en Argentina, porque creo que son muy similares a las que se encuentran en la ley de Paraguay, hice un listado con todos los objetos que habitualmente y los métodos que son solicitados en los pliegos reivindicatorios de este tipo de solicitudes, para luego, al ver las exclusiones, reflexionar acerca si lo podríamos conceder o no, y bajo qué contexto. Nos piden derecho por genes, por promotores, por construcciones genéticas, por proteínas, por virus, por plantas, semillas, partes de plantas, células vegetales, cultivos de células, métodos de obtención de plantas, métodos de transformación para obtener plantas transgénicas, métodos de detección de marcadores moleculares en plantas, métodos de obtención de plantas asistidas por marcadores, método de obtención de cultivo por medio de cruciselección. Bien, la idea es ahora reflexionar acerca de las exclusiones y explicarles por qué entonces concedemos o no concedemos los objetos que antes mencioné. Bien, nuestras exclusiones están en los artículos 6 y 7. El artículo 6 define que no es una invención, que no se considera una invención, y es un listado que va del inciso A al G, pero para biotecnología no vamos a ver todo porque no tiene sentido. Vamos a analizar el inciso A, que habla de que no son invenciones los descubrimientos, el inciso C, que habla que no son invenciones los programas de computación, el inciso, el D, que no son invenciones las formas de presentación de la información, y el inciso G, que dice que no son invención toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. Entonces, en cuanto al inciso A, al momento de preguntarnos si son descubrimientos o no los objetos o los productos que pensamos antes que podían estar en reivindicaciones, tendríamos que preguntarnos y mirar más la memoria para poder contestarlo. Porque genes podríamos pensar que podrían ser protegibles, pero ¿cuáles? ¿Un gen preexistente o un gen modificado? Lo mismo va a ocurrir con los promotores. Todo lo que preexiste en la naturaleza, ¿sí?, es tomado como que es un descubrimiento. En realidad, la pregunta se contesta si es un descubrimiento pensando si preexiste o no preexiste. Si preexiste, es un descubrimiento. Inclusive, en Argentina, los fragmentos de genes o de proteínas también son asumidos como descubrimientos. Sé que en algunos lugares no, y que asumen que el fragmento persiste, pero en Argentina sí, incluso los fragmentos. Entonces, los genes preexistentes, los promotores preexistentes, las proteínas preexistentes y las células vegetales aisladas de alguna planta natural van a caer dentro de esta exclusión y se van a considerar descubrimiento. El resto de la lista no se considera descubrimiento, pero eso no quiere decir que lo concedamos. Hago el paréntesis refiriéndome a células vegetales modificadas, que después vamos a hablar de ese tema. Pero al menos los que se encuentran en negro en este momento no son considerados descubrimientos. Bien, parece entre todo muy sencillo, pero realmente las solicitudes de biotecnología son como una caja de sorpresas, en cierto modo. A veces leemos las reivindicaciones y parece que está todo muy claro, pero tenemos el deber de mirar con mucho cuidado la memoria para no estar otorgando un derecho que en realidad esté dándole un derecho por algo que está excluido de patentabilidad. Por eso puse estos ejemplos, que son 3 ejemplos separados. El ejemplo 1, lo que quiere mostrar es la tentación del examinador cuando lee, por ejemplo, una reivindicación de este tipo. Por ejemplo, dice molécula de ADN caracterizada
porque codifica una enzima mutada de secuencia 2. Entonces, como examinador, podría decir, perfecto, la molécula de ADN se encuentra mutada, la puedo conceder. Bien, puede ser que sea así, pero en realidad lo que tengo que hacer es mirar la memoria descriptiva y ver qué tipo de mutación es. ¿Es una mutación natural? Si es una mutación natural, preexistiría, es un descubrimiento y no puedo concederlo. Si es una mutación que fue producida por el solicitante en laboratorio, la puedo conceder. Bien, siempre que cumpla con los demás requisitos. Bien, el ejemplo 2. El ejemplo 2 pide derecho por una molécula de ADN caracterizada porque comprende un promotor unido de manera funcional a un gen de secuencia 3. Bueno, puedo reflexionar y decir, bueno, es un promotor unido a un gen, es una construcción, podría concederlo. Bueno, acá también hay un problema incluso de claridad. Porque si bien es verdad que dice que hay un promotor unido a un gen de manera funcional, este promotor podría ser el que está naturalmente unido al gen. Por eso hay que tener mucho cuidado y quizás en esos casos nosotros en Argentina lo que le pedimos es que especifique que el promotor es heterólogo, porque si no así estaría concediendo el gen natural. Bien, el ejemplo 3 pide derecho por un ácido nucleico que comprende una determinada secuencia y este ácido nucleico lo que tiene son cambios de codones, es decir, que está modificado para mejorar la expresión en una planta, por ejemplo. Bien, el ácido nucleico, como está modificado, lo podría conceder y no cae dentro de la exclusión, al menos de la exclusión de descubrimiento. Pero al reflexionar sobre la reivindicación 2, que pide una proteína caracterizada porque se encuentra con ácido nucleico, ahí tengo que tener cuidado porque podría razonar y pensar que la proteína la puedo conceder porque el ácido nucleico está modificado, pero la proteína es igual a la que preexiste. ¿Sí? Acá le pido perdón a los que no son biotecnólogos o biólogos, pero realmente es una tentación a veces pensar que si el ácido nucleico está mutado, la proteína que codifica también, y no es así siempre. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Son todas cosas que hemos visto pasar en Argentina y que la hemos resuelto de esta manera. Las excluimos a la proteína la excluimos por descubrimiento. Bien, otros de las exclusiones son más informáticos, no nos llegan la verdad demasiados a Argentina, son poquísimos los que han llegado, pero se los excluye por el artículo 6C. Y en cuanto a las formas de presentación de información, esta exclusión la mencionamos muchas veces, a veces por un simple descuido al momento de la redacción, porque a veces en vez de pedir derecho por la molécula de ADN o por la proteína, piden derecho por la secuencia de ADN. Y la secuencia de ADN o la secuencia de aminoácidos es información en sí, no es un objeto protegible. Y por eso citamos el artículo de las exclusiones en estos casos. En ese caso, los solicitantes enseguida cambian la redacción y colocan molécula de ADN o proteína, y con esto en realidad se salva la observación porque es simplemente un descuido. Bien. Bueno, el artículo 6G es como uno de los más importantes y sobre todo para la biotecnología vegetal, excluye ¿sí? de patentabilidad toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. Así como está el artículo, podría decir que no podemos dar ninguna materia viva, podríamos excluir bacterias y demás, pero el reglamento de nuestra ley aclara que materia viva es la que se encuentra excluida de patentabilidad. Es decir, específicamente lo que no se va a poder proteger y no se considera invención son las plantas y los animales en cuanto a materia viva. Tampoco va a poder protegerse sustancias preexistentes en la naturaleza, que esto de alguna manera es un poco reiterativo con respecto a los descubrimientos, y especifica además el reglamento que no se pueden proteger los procedimientos esencialmente biológicos. Entonces, para Argentina lo que no se puede ver son plantas y animales. Y ahora vamos a ver con más detalles esto hasta qué punto llega y en qué condiciones que podemos dar. Entonces,
con todos los ejemplos que podemos pensar de materia viva, ¿sí? Bien. ¿Podemos dar entonces bacterias, levaduras, hongos y protozoos? Sí, siempre que no sean preexistentes, siempre que no sean un descubrimiento. Y en esos casos, si son bacterias, levaduras, hongos, protozoos modificados, los concedemos. ¿Qué pasa con las células? Porque hablamos de plantas y de animales, pero ¿qué pasa con las células de los vegetales y de los animales? ¿Los podemos conceder? Bueno, en Argentina lo que concedemos, y sin entrar en detalle en la memoria descriptiva, en este punto, son células vegetales que no generan un individuo completo. ¿Y a qué me refiero? Si el señor solicitante obtuvo una planta, nosotros podemos concederle derechos, al menos en Argentina, le damos derechos por células vegetales que no generan un individuo completo. Consideramos que estas células lo que pueden ser es un simple bioreactor, y no que va a generar a la planta, que es lo que estaría excluido de patentabilidad. El resto, plantas, semillas, animales, partes de plantas, no lo concedemos. Estas sí son las que caen directamente dentro de la exclusión. Lo redacten como lo quieran redactar, porque a veces hay alguna discusión que la planta es modificada, pero no concedemos derechos a plantas, ni semillas, ni sus partes. Solo células vegetales que no generan un individuo completo. Bien. Un ejemplo de todas las exclusiones, de esta segunda parte de las exclusiones. Bien, por ejemplo, si tendríamos el caso 1, que sería que nos piden derecho por un organismo eucariótico, caracterizado porque comprende el gen de secuencia 2, cuando la secuencia 2 la encontraron en un protozoo, que es eucariota, y que luego la expresan en levaduras, que también es eucariota. Así como está redactado, uno tiene la tentación a veces de decir, es un organismo eucariótico que le colocan en secuencia 2. Bueno, no necesariamente, por eso el tener los ojos abiertos, el leer la memoria, el entender los que nos piden, así como está redactado, pide derecho por cualquier organismo eucariótico. Podría ser la propia alga undaria, de donde sacan el ADN inicialmente, esa secuencia 2. No necesariamente es la levadura que está modificada. Entonces, así como está redactada, en Argentina le diríamos, en realidad, que el término organismo eucariótico es muy amplio y que además caen las exclusiones por esa amplitud, porque me estaría pidiendo derecho hasta por un animal o una planta que tenga esa secuencia. Entonces, por eso al principio empecé con el tema de claridad, porque parece algo obvio, pero en realidad va a traspasar todos los temas de biotecnología. Bien, en el ejemplo 2, piden derecho por un micro caracterizado porque comprende la secuencia 9. ¿Sí? La secuencia 9 es de Bacillus, y luego la transforma en coli, Streptomyces y Saccharomyces, es decir, unas bacterias y una levadura. Es decir, que podrían pedir un microorganismo que se encuentre modificado, que tenga esta secuencia. ¿Cuál es el tema con esta reivindicación? Que así como se encuentra reivindicada ese microorganismo, este término iría al Bacillus thuringiensis natural, que también tiene la secuencia 9. Por eso, nuevamente, hay que reflexionar sobre las reivindicaciones, y nosotros lo que tratamos de hacer es de no automatizar el trabajo. Que si bien con la cantidad de trabajo que tenemos es una tentación, tratamos de no automatizar y tratar de analizar qué es lo que está pidiendo la reivindicación y esa reivindicación qué incluiría. Y sobre todo si incluye material de patentabilidad. Bueno. El último artículo de exclusiones es el artículo 7 para nosotros. En su índice A, habla de la moralidad. La verdad es que desde que estoy en el instituto, desde hace 6 años, jamás tuve que citarlo. No me llegaron ninguna reivindicación que tenga que afectar por este subíndice. Así que voy directo al B. Es bastante similar a lo que veníamos hablando antes, a que no se puede patentar la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza,
y también habla de que no se puede patentar todos los procesos biológicos implícitos en la red animal, vegetal, tal como se encuentran en la naturaleza, para resumirlo. Pero de este artículo quiero resaltar en realidad un término más que todo el artículo, porque acá nos especifica que no es patentable la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza, ni su réplica. Y esa palabra para nosotros fue muy importante en Argentina al momento de debatir si podíamos ceder derecho o no por el cDNA, el DNA copia. Vuelvo a pedir disculpas para los que no son experimentados en biotecnología, pero el DNA, lo que hace, el cDNA se obtiene como si fuera una copia de un RNA mensajero natural, se extrae el RNA mensajero, y se hace como una copia de doble hebra de DNA a partir de esa información que estaba naturalmente en el RNA mensajero. Es decir, que el DNA que se obtiene, ese DNA copia, es igual al DNA original, pero sin intrones, ¿sí? En el caso de que estemos hablando, y todo esto tiene sentido en células eucarióticas. Entonces, por este artículo excluimos de patentabilidad también al DNA copia. Si nosotros no tuviéramos esa palabra réplica, la verdad es que tendríamos que haber seguido reflexionando sobre este tema. A la hora de la réplica lo interpretamos de esta manera y no concedemos DNA copia. Bien, y por último nos quedan los procesos esencialmente biológicos, que se encuentran para nosotros tanto en el artículo 6 como en el artículo 7. Básicamente no damos métodos de cruce y selección. De todas maneras, coloqué algunos ejemplos para que sea más ilustrativo. No damos métodos de cruce y selección, aunque la cruce y selección tenga pasos, o sea, muy cortito. Porque a veces se ha creado mucho debate con los solicitantes acerca de que es algo complejo que no ocurre naturalmente. De todas maneras, coloquen la cantidad de pasos que coloquen, si es una cruce y selección, nosotros interpretamos que es esencialmente biológico y no lo concedemos. Los pasos, de todas maneras, si lo leemos, consisten en plantar, en cultivar, en identificar, en polinizar, en cosechar. Es esencialmente biológico, en Argentina no lo concedemos. Coloqué otros dos ejemplos que ya no son tan sencillos de determinar o pueden levantar más discusión, vamos a decir, si son esencialmente biológicos o no. Podría ser un método de producción de una planta, ahora puse de maíz tolerante a la sequía, caracterizada porque comprende como primer paso la identificación de un determinado marcador que tiene una secuencia, y luego, una vez identificado, obtener progenie. En Argentina, este caso, que implica ya una técnica de laboratorio al momento de identificar la planta de interés, de todas maneras lo objetamos por ser esencialmente biológico, porque si bien el método de identificación tiene una determinada complejidad y es parte de un método de laboratorio de biología molecular, más allá de cómo estemos identificando o seleccionando a la planta, nosotros consideramos que es esencialmente biológico, que lo que cambia es cómo se identifica la planta que se quiere cruzar o que se quiere obtener. Bien. Otro ejemplo que puede llegar a despertar discusión o confusión es el siguiente, y este también lo vemos seguido en el instituto y en las reivindicaciones. Piden derecho en la cláusula 1 por un método de obtención de plantas transgénicas caracterizado porque comprende introducir el gen de secuencia 54 en la planta de maíz. Y luego, el método de la reivindicación 1 es porque el gen se introduce por introgresión. Entonces, es un problema la palabra introducir. En Argentina no permitimos ese tipo de reivindicaciones, no permitimos que nos digan que las introducen, porque las pueden introducir a partir de una planta transgénica por una cruza y obtener progenie. Entonces, este tipo de cláusula las objetamos, miramos la memoria descriptiva y si el solicitante hace transformación con el gen de secuencia 54, le pedimos que especifique que no es que está introduciendo, sino que está transformando una célula de planta.
y le hacemos eliminar la reivindicación 2, porque ya sería cruce y selección. Bien, terminar un poquito todo lo que son exclusiones, colegé un ejemplo muy, muy pequeño de un pliego reivindicatorio, ya algo así hemos tenido en Argentina también, y que en realidad acá está como que son dos cláusulas, pero en realidad la cláusula 2 es una cláusula 25 o 125, en un pliego muy largo. Pedía derecho por un microorganismo caracterizado porque comprendía la secuencia 2. La secuencia 2 venía de una planta, y entonces se interpretaba que el microorganismo estaba obtenido en la memoria descriptiva, se podía dar derecho, porque es un mecanismo modificado que no preexiste y que tiene una secuencia vegetal. Perfecto. Pero cuando vemos la reivindicación posterior, dice que el microorganismo está seleccionado entre bacterias, protozoos y células vegetales. La verdad que uno puede pensar que desde los conocimientos científicos esto está muy mal, pero lo cierto es que pueden aparecer cláusulas posteriores en las cuales haya este tipo de reivindicaciones, a las cuales hay que tener cuidado porque tenemos que objetar, porque es una grave falta de claridad, pero que además la hace caer en general en exclusiones de patentabilidad. ¿Sí? Porque si el microorganismo es una célula vegetal, no se lo podría conceder, al menos así, le tendría que agregar el disclaimer. En Argentina le hacemos agregar el disclaimer de que no genera un individuo completo. Bien. Entre los ejemplos que había colocado, que son habituales de encontrar en los pliegos reivindicatorios de biotecnología vegetal, son los métodos de detección de plantas transgénicas. En líneas generales no suelen tener muchos inconvenientes, pero hay que tener algunos cuidados por las exclusiones mismas. En general, hay que hacer el análisis de novedad, actividad inventiva en general, como siempre, hay que ver si es reproducible, pero la pregunta acá, ¿se encuentra excluido? Es como uno en líneas generales diría que no. Sin embargo, hay que tener cuidado nuevamente. A veces pueden pedir derecho, por ejemplo, por un método de selección de una planta de maíz, ¿sí? Caracterizado porque comprende amplificar una secuencia con 2 cebadores, y después pedir derecho por el método caracterizado porque además de seleccionar la planta de maíz se obtiene progenie. Y si bien el método no estaría excluido, la cláusula 2 sí. A veces están asociadas los métodos de selección a una posterior cruza y obtención de progenie. Y en ese caso, esos no los damos. Y luego, con lo que tenemos que tener cuidado con los cebadores. A veces, al menos en Argentina, los cebadores, los primers, los pedacitos de ADN que se usan para detectar el evento o detectar un gen de interés, estos fragmentos pueden ser fragmentos preexistentes, y en ese caso nosotros no concedemos derechos por los cebadores que son fragmentos de ADN preexistentes. Y en cambio, si hubiera cebadores que tienen modificaciones o secuencias, una parte de la planta, otra parte del gen inserto, eso sí los concedemos. Bien. Perfecto. En líneas generales, el tema de suficiencia, voy a tratar de acelerar para llegar a la parte más importante, que es la de eventos. Tratamos nada de que esté todo ejemplificado, de que se haya demostrado fehacientemente las cosas y que no estén de mantencial, de que se puede obtener. Y acá quiero detenerme sí a contarles cómo trabajamos en Argentina con los temas nuevos en biotecnología. Nosotros tenemos una resolución ministerial que impide que el Instituto de Propiedad Industrial tome decisiones por sí solo, es decir, en biotecnología. ¿Sí? Como la biotecnología incluye temas de carácter nacional muy importantes, de mucho impacto económico y social, hace muchos años ya, si no me equivoco fue en el año 2000, se sacó una resolución que crea la Comisión Mixta de Biotecnología, que es una comisión que se arma específicamente cuando hay temas que decidir referidos a biotecnología en general.
Cuando a nosotros nos empezaron a llegar las primeras solicitudes referidas a porcentajes de identidad, de similitud o de homología, comenzamos a discutir dentro del instituto para ver qué podíamos hacer, si concederlos o no, y si estábamos, hasta qué punto estábamos cayendo en algún error si concedíamos este tipo de solicitudes. La verdad es que fue muy debatido dentro del instituto y nos dimos cuenta que como no estaba dentro de la ley claro qué es lo que nosotros podíamos hacer con este tipo de solicitudes y tampoco nuestras directrices, teníamos el deber de llamar a la Comisión Mixta de Biotecnología para que se expida al respecto. ¿Quiénes conforman la Comisión Mixta de Biotecnología? Uno de los integrantes es el INPI, ¿sí? Nosotros no opinamos. Sí, nosotros somos parte de la Comisión Mixta de Biotecnología, pero a esta comisión se suma gente del INASE, que es la gente que otorga las variedades vegetales en Argentina, se suma el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, gente del Ministerio de Agricultura y gente de algún otro ministerio más que creo que en este momento me estoy olvidando. Nos reunimos específicamente para tratar estos temas y luego sale una resolución conjunta de los ministerios que modifica las directrices. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo de la Comisión Mixta de Biotecnología, que no es continua, sino que es citada cuando es necesario. Hace unos años, cuando llegaron este tipo de solicitudes, también teníamos el tema de eventos de transformación que habían llegado unos años o un año después que los porcentajes de identidad, que también teníamos que definir qué hacíamos, y también un tema de que nos habían solicitado derecho por una organela modificada, que era un caso muy concreto, muy específico, pero que también había que debatirlo. Entonces, en ese caso se citó a la Comisión Mixta de Biotecnología y se llegaron a conclusiones que modificaron las directrices y las especificaron más en biotecnología con estos temas nuevos. Así que en la Comisión Mixta se definió que no podemos dar derechos por porcentajes de identidad, ¿sí? Ni de similitud ni de homología, los tratamos a todos igual, determinamos que en realidad no tienen suficiencia en la memoria, que es muy amplio el derecho que se le puede otorgar cuando se pide derecho no por la secuencia realmente obtenida, sino además por otras, por un determinado porcentaje de identidad caracterizado. Esto es un fragmento de la resolución que yo les contaba, que se sacó en el año 2000, llevó muchísimos años de debate hasta que salió, y que define exactamente eso, que no son consideradas, que no tienen suficiencia en la memoria descriptiva, y que por lo tanto no lo podemos conceder, que si quieren derecho por una determinada secuencia, la tendría que haber revelado en la memoria descriptiva de manera oportuna. Bien, bueno, en líneas generales y de manera muy breve, nosotros no tenemos un lugar, una autoridad reconocida por el Tratado de Budapest para el depósito. Aceptamos todos los depósitos de autoridades reconocidas, que acá en América son México, Chile, Estados Unidos y Canadá. Pero además aceptamos el depósito en cualquier instituto nacional que cumpla los requisitos que están en nuestro artículo 20, que son los que coloqué en pantalla. El que a veces podemos llegar a tener problemas es con el que no dependan del control de los depositantes, porque a veces los solicitantes no saben, y por gente del INTA, por decir algo, que ellos realizan cultivos transgénicos y tienen un montón de laboratorios y realizan el depósito dentro de su mismo laboratorio. Eso nosotros no lo hacemos porque no puede depender del control del depositante. Pero en líneas generales, con los depósitos no tenemos problema. Entonces, repasando, ¿qué podemos conceder y qué no podemos conceder teniendo en cuenta las exclusiones de patentabilidad? Podemos conceder por promotores, por proteínas modificadas, por construcciones genéticas, por virus modificados, por células vegetales transgénicas que no generan un individuo completo, por cultivos de esas células transgénicas, por métodos de detección de plantas transgénicas, por método por detección de marcadores moleculares.
Lo que no concedemos son métodos de obtención de plantas asistidas por marcadores, métodos de obtención de cultivos por medio de cruce y selección, plantas, semillas, partes de plantas y todo lo que sea material genético o biológico preexistente en la naturaleza. Bien, hasta acá la idea era que conozcan todos los que son las exclusiones y en líneas generales cómo trabajamos. La verdad es que las solicitudes de evento de transformación cruzan todos estos temas, desde claridad, son muy complejas, hay que tener mucho conocimiento de las técnicas, pero también hay que hacer un análisis profundo de las secuencias que se encuentran reveladas en la solicitud. En líneas generales, lo que nos ocurrió a nosotros es que las primeras solicitudes que nos llegaban nos pedían derecho por un evento de transformación, y cuando nosotros íbamos a la memoria descriptiva, ahora vamos a volver a esta, íbamos a la memoria descriptiva, decía que el evento se refería tanto al transformante original como a la progenie, es decir, que se refería a la planta. En ese caso decíamos, bueno, nosotros decíamos, es claro, no podemos dar derecho entonces por el evento. Pero si seguíamos leyendo, decía que también el evento se refería al ADN modificado. Y nosotros creemos que el ADN es una sustancia que si está modificada la podemos conceder. Entonces, empezó a haber un conflicto y por eso este fue un tema de debate para la Comisión Mixta de Biotecnología, que luego de mucha discusión determinó primero qué es un evento, definió qué es un evento y lo que definió es que es el ADN, ¿sí? Que es el ADN, que es el inserto más la secuencia flanqueante. Y eso sería el evento en sí, el ADN inserto en un sitio específico del genoma que incluye entonces el inserto y la secuencia flanqueantes. Volviendo al esquema, entonces, luego del debate se discutió y se llegó a esta conclusión. Sería el evento para Argentina, sería todo lo que está en color, ¿sí? Sería el evento. El gen de interés inserto en un sitio específico. Las secuencias flanqueantes se encuentran en verde. Y la secuencia sería el inserto en sí, no solo el gen, porque no se inserta solamente el gen. Bueno, dicho esto, vemos un poco cómo es la obtención de eventos. Sí, está esquematizado como el genoma de la planta, en realidad como si fuera una línea, digamos, pero bueno, sabemos que sí. Al momento de la obtención de los eventos, los solicitantes lo que hicieron fue tratar de colocar una construcción, un gen de interés, en la planta, ¿sí? Pero no en un sitio específico, simplemente lo hacen de manera azarosa. Obtienen en ese procedimiento de la obtención de las plantas génicas distintos eventos, es decir, cada planta un evento diferente. Y luego de eso analizan cada uno de esos eventos diferentes para ver el resultado obtenido. Es decir, cada una de esas inserciones, ¿qué resultado obtuvo? Por ejemplo, si el gen de interés es un gen de resistencia al glifosato, lo que va a evaluar primero, por ejemplo, es cuánta es la resistencia del glifosato que obtuvieron en cada uno de los eventos. Pero eso solo no evalúan también las características agronómicas de cada evento, porque quizás la resistencia del glifosato es muy alta, pero tiene características agronómicas que no van a permitir comercializar el cultivo. Entonces, o que tiene otras características que le interesan también. Entonces, luego de todo este análisis, que yo sé que es muy tedioso y que es muy largo y lleva mucho trabajo, llegan a una conclusión y por lo general seleccionan uno o dos eventos que fueron los que mejor les funcionaron. Bien, entonces, la pregunta que nos hacíamos nosotros era cómo podemos proteger y si podemos proteger esto, y la comisión mixta llegó a la conclusión a que el ADN que se encuentra modificado lo vamos a poder proteger, pero ¿de qué manera? Si el trabajo que hicieron es tan específico, ¿sí? Si obtuvieron muchos eventos y a veces son cientos y llegan a la conclusión que uno solo es el que mejor le funcionó o es el de interés o es su invención, bueno, tienen que definirlo muy bien ese evento que es su invención. No es igual que el resto. Entonces, para definirlo de manera correcta, en la reivindicación sí o sí tiene que estar la secuencia completa del inserto
y las secuencias flanqueantes al inserto. En la comisión mixta lo que se decidió es que esas secuencias flanqueantes tuvieran al menos 100 pares de base. ¿Por qué se llegó a esta conclusión? La verdad es que se leyeron muchos documentos científicos, se debatió mucho cómo definirlo, porque el temor era que definan un lugar, un genoma, que tenga repeticiones que son habituales en el genoma de las plantas, como por ejemplo podría ser una secuencia TATA, que si me dicen que se encuentra ahí no me está dando ningún dato. ¿Sí? Tiene que ser una secuencia, me dan una secuencia cortita, es una secuencia que se repite muchas veces en el genoma, en realidad no me está dando información. Por eso se trató de llegar a se colocó un número que se creyó que fuera representativo del sitio del genoma y que no pudiera tener confusión con otros sitios. Entonces, lo que se concluyó es que tiene que tener la secuencia total y las secuencias flanqueantes de al menos 100 pares de base. Pero además, y como habíamos visto que la obtención de eventos es al azar, si a mí me dan la secuencia completa, ¿sí?, del evento, como vimos recién que era necesario, no tengo forma de reproducirlo si no es con la semilla. Es decir, yo no puedo llegar al mismo ADN si no tengo la semilla para extraer el ADN. ¿Sí? Por eso mismo es requisito también que encuentre hecho el depósito de la semilla. Si está hecho el depósito de la semilla y se encuentra todos estos datos, podemos acceder el ADN que comprende esa secuencia. Así la concedemos habitualmente en Argentina, siempre y cuando cumplan los requisitos de patentabilidad restantes, que es otro tema que ahora vamos a hablar. Bien. A muchos de ustedes esto lo debe estar asustando y lo entiendo, pero es frente a lo que nos... a la pantalla que vemos todos los días nosotros los examinadores al trabajar con este tipo de solicitudes. Hay muchas secuencias diferentes, pero que a la vez son la misma, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué. Si ven en el esquema superior, veníamos recién hablando de que tenemos el inserto, ¿sí?, y tenemos la secuencia flanqueante. Por lo general, las secuencias flanqueantes en realidad contienen una parte del inserto y una parte del genoma. Por eso lo había dibujado inicialmente con puntitos verdes y no relleno. Bien, ahora, la secuencia del inserto, la secuencia 7. Este tipo de dibujos, la verdad que al menos a mí como examinadora me ayuda mucho. Suelen estar en las solicitudes docentes y hay que verlos y analizarlos. El inserto vuelve a estar acá en amarillo, sería la secuencia 7, y las secuencias que están flanqueantes serían la secuencia 5, que está acá, y la secuencia 6, que antes la había dibujado con líneas, con puntitos, pero ahora ya la hice en una caja cerrada verde. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros al momento de ver las reivindicaciones vamos a leer que nos piden derechos por distintas secuencias. Y nosotros no podemos decir es un evento, lo damos y listo, porque en realidad hay que ver qué es cada secuencia. Y eso es a veces uno de los primeros pasos difíciles. Por ejemplo, vamos a analizar el primer caso cuando nos piden derecho por una molécula de ADN que comprende la secuencia 1 o 2. Vamos a tratar de ver el ejemplo. Esta sería la secuencia 1 y la secuencia 2. ¿Sí? Así como lo leemos, podemos decir, nos está pidiendo derecho por los primers, quiere primers, ¿sí? Quiere cebadores porque quiere detectar el evento del solicitante. El primer punto que hay que ver es que en realidad esa secuencia 1 y 2, espero que se vea bien en el esquema, pero la idea es que en realidad cae dentro del genoma de la planta. Así que para Argentina esa secuencia 1 y 2 es preexistente. Por lo tanto, así como está, no lo puedo conceder porque preexiste. Bien, así que ya descarto. Esa reivindicación le digo que no se puede conceder porque incluye material preexistente y es un descubrimiento. Vamos con el ejemplo de la segunda reivindicación. Cuando me piden derecho por una molécula de ADN que comprende la secuencia 3 y 4. La secuencia 3 y 4, acá está. La secuencia 3 y 4 es la que está en azul, ¿sí? Y esta sí claramente tiene una parte del genoma de la planta y tiene una parte
del inserto. No puede decir que preexiste porque ya es una secuencia artificial. Entonces no la puedo excluir, no la voy a excluir. Pero lo que tengo que pensar es si lo puedo conceder así. Así como está escrito, que pide derecho por una molécula 3 y 4, por una molécula de ADN que comprende la secuencia 3 y 4, le estoy dando derecho por cebadores, por ejemplo, que tienen secuencia 3 y 4, pero también por todo el evento. Porque el evento tiene la secuencia 3 y 4, pero no lo está definiendo totalmente. Entonces, este tipo de reivindicaciones así no la damos por ese motivo y pedimos que especifique toda la secuencia, tanto el inserto como las secuencias flanqueantes al inserto. Es decir, que le pedimos esto. Ay, se me fue, ahí está. Pedimos esto, exactamente esto, toda esta secuencia, que sería para nosotros acá la secuencia 8. No le damos derecho por la secuencia 3 y 4, a menos que especifique que es un primer. Si el señor solicitante la vuelve a o la secuencia 4, eso lo podríamos conceder porque no preexiste, porque es un cebador y no le estoy dando derecho por todo el evento. En el caso que insista con pedirlo por secuencia 3 y 4, nada más, es decir, que quiere el derecho del evento, pero solo especifica la secuencia 3 y 4, le decimos que no tiene suficiencia para cualquier evento que solo tenga eso, y que no llegó a la conclusión de que cualquier evento que solo tenga la secuencia 3 y 4 va a tener el efecto buscado. Es necesario que coloque toda la secuencia del inserto y la secuencia flanqueante, que es la que asegura el resultado esperado. Bien, en el caso de la molécula que pida derecho por la molécula 5 y 6, es un ejemplo similar a la secuencia 3 y 4, ¿sí? Que también tendría parte de genoma, parte del inserto, lo podríamos conceder, pero lo que nosotros requerimos es que coloque toda la secuencia o que coloque que es cebador o sonda. A veces ponen cebador, en otra ponen sonda, que comprende la secuencia 5 y comprende la secuencia 6. Bien. En otro ejemplo que podría aparecer y que aparecen es cuando piden derecho por un evento, colocan el nombre y dice que comprende la secuencia 7. La secuencia 7 es la del inserto. Si yo estaría con esta reivindicación, estaría dando derecho, en realidad, por todos los eventos obtenidos acá, ¿sí? Y en realidad el señor había obtenido el efecto inesperado, según el solicitante, en el evento 2, no en el resto. Por eso ese tipo de reivindicación no la damos, porque el nombre del evento no me dice nada y porque que comprenda la secuencia 7, todos los eventos lo tienen. Bien, lo que sí damos, que es el ejemplo que está al final, es la molécula de ADN que comprende la secuencia 8, que tiene el inserto y las secuencias flanqueantes de 100 pares de base, siempre y cuando haya hecho el depósito previo a presentar la solicitud. Espero no haberlos mareado. Voy a hacer mención al análisis de novedad de actividad inventiva. Nosotros en el INPI Argentina tenemos muchos juicios con este tema corriendo en este momento. No son demasiados, no me acuerdo cuántos son, pero son varios. El análisis de novedad y la actividad inventiva en el caso de los eventos suele ser complejo, primero porque en realidad en general los eventos son nuevos, ¿sí? La secuencia del evento es nueva porque por lo general nadie había revelado el sitio en el genoma de maíz, por ejemplo, en donde coloco yo el inserto y me va a dar un buen resultado. Pero sí, por lo general son conocidos el gen, ¿sí? Y son conocidas muchas veces las construcciones. Se han utilizado muchas veces la misma construcción para obtener otro cultivo, o incluso nos ha pasado el mismo cultivo, es decir, que se obtuvo, no sé, maíz con esa misma construcción, pero no se ha revelado el evento. Entonces, ahí viene una discusión de si el señor solicitante en realidad lo había revelado, pero no había dado la secuencia donde estaba inserta. Bueno, nosotros consideramos en estos casos en donde no se reveló el sitio de inserción, no está la secuencia del evento, porque no definió un evento determinado, sino las plantas en general, lo vamos a definir como nuevo, pero lo que analizamos con mucho detalle es la actividad inventiva.
Y no hay un secreto y no hay una fórmula, porque depende mucho de lo que fue revelado en la memoria descriptiva y del arte previo que encontramos. Si, la verdad es que en líneas generales suponemos que si se está buscando tolerancia al glifosato, por ejemplo, o tolerancia a un herbicida, vamos a decir, y lo que al seleccionar el evento encuentra que uno tiene más tolerancia a herbicida, nosotros podemos sí hacerle una objeción y plantearle al visitante de que esto era esperable, que entre tantos eventos se obtuviera uno que tenga mayor tolerancia. Y bueno, y va a depender, en líneas generales, de lo que se encuentra en la memoria descriptiva y del arte previo, si realmente tiene o no actividad inventiva. Pero bueno, esto sí es verdad que conlleva muchas veces a conflictos. Pero, bueno, no hay nada específico, no hay una solución sencilla para esto. Hay que leer la memoria descriptiva, ver qué ejemplificaron, cuáles fueron los resultados que obtuvo el solicitante y qué es lo que está revelado en el arte previo. Bueno, para darles un ejemplo final, y después escucho si puedo contestar alguna pregunta, les quería mostrar lo que sí damos, porque hasta ahora les puse todos los ejemplos de lo que no dábamos, de lo que era no poco claro, de lo que podía parecer claro pero no lo era. Entonces, este es un pliego que no es tal cual al cual se fue concedido, porque eliminé algunas cláusulas para que sea más sencillo y no tan tediosa la lectura del pliego, y bueno, le cambié el nombre nada más. Pero sí, un pliego casi igual a este fue el concedido. Una molécula de ADN caracterizada del evento de maíz del nombre, característica del evento de maíz el nombre, caracterizada porque comprende la secuencia 5 o un complemento de la misma. La secuencia 5 era la secuencia que hablábamos antes, que tiene tanto el inserto como los 100 pares de bases flanqueantes. La reivindicación 2 pide derecho por la molécula N, caracterizada porque consiste en la secuencia 5. La reivindicación 3 pide derecho por la molécula de ADN caracterizada porque una semilla que comprende el evento ha sido depositada en, y dice el número de depósito. La cláusula 4 pide derecho por una célula vegetal de maíz transgénica incapaz de conducir una planta completa, caracterizada porque comprende la molécula de ADN de la reivindicación 1. Y la cláusula 5 pide derecho por un método de detección. En los pasos consisten en poner en contacto la muestra con un par de sensores específicos, amplificarlo y después detectar el amplicón. Bueno, este pliego, similar pero con más indicaciones, fue concedido en Argentina y bueno, habíamos corroborado la novedad y la actividad inventiva, pero por lo demás cumple para nosotros con en no caer con las exclusiones y bueno, se encontraba correctamente sustentado, tenía el depósito y ya estaba revelado todo de manera y suficiente. Me faltaba esto. Solamente para que sepan qué es lo que más usamos en Argentina al momento de buscar secuencias. Usamos el BLAST, que es el clásico que usan todos los biotecnólogos para todo, que tiene la opción de patentes, buscar en patentes, así que busco tanto en patentes como en papers. Pero también buscamos una gran herramienta para nosotros, que es el Patent Lens, que dejo el link, y que si haces clic ahí, simplemente colocas la secuencia que querés buscar. Y lo interesante es que podés, colocando la secuencia y eligiendo si es aminoácido o son nucleótidos, el resultado lo puede filtrar por fecha, que esto es una gran ayuda para los examinadores y achica muchísimo las horas de trabajo para no andar eliminando las secuencias porque no son arte previo. Así que, bueno, les quería dejar esta herramienta que quizás ya conocían, pero que es muy útil para todos. Así que bueno, espero haber sido clara, no haber corrido mucho y sus preguntas y sus dudas no haberlo aburrido a los que no son biólogos. Muchísimas gracias, Maricel. Un gustazo haberte escuchado. Evidentemente, la gente que pudo haber entendido todo lo que explicaste, probablemente pude valorar con
puede valorar mucho más aún el conocimiento y la experiencia que compartís con nosotros. Tenemos una serie de preguntas, no sé si dejas de compartir un segundo la pantalla, entonces empezamos a compartir un poco con la gente que verdaderamente se prendió a esta charla. En este momento entiendo yo que hay 45, estuvimos casi 50 participantes. Una de las preguntas tiene que ver con esto. En la Argentina tienen la modalidad de concesión parcial, excluyendo las reivindicaciones que no cumplen con requisitos de patentabilidad a instancias directamente del INPI, por ejemplo. No, nosotros tenemos que correr una vista y el solicitante puede aceptarla o no. Tenemos 2 actuaciones, como mínimo podemos tener una tercera, que es inicial, cuando, por ejemplo, no tiene, cuando superpone una solicitud o cuando no tiene unidad de invención, podemos hacerle una actuación previa al examen de fondo, y después ya nos queda el examen, una actuación más. Si el solicitante dejó la planta, por decir algo, dejó la planta, en el pliego nosotros no podemos decir, saco la planta y la concedo. El solicitante va a tener una denegatoria y no podemos hacer nada nosotros. Entiendo, entiendo. Dice, cuando mencionas que una célula vegetal aislada que podría ser cultivada en un reactor, ¿qué puede ser patentable? ¿Cuál sería la forma correcta de reivindicarlas? Dice. Otra pregunta. Nosotros concedemos en general células vegetales que nos generan individuo completo. No necesitamos que coloque nada más que la secuencia o que defina, sí, las prenden por lo general. También hay gente que me está levantando la manito. Un segundito. Sí, un segundito. También voy a ir contestando las preguntas con Maricel, con la ayuda de Maricel, por supuesto. Dice, otra consulta, el sitio de inserción de un gen en el cromosoma, ¿consideran desde la INPI que podría ser patentable? Si la respuesta es afirmativa, ¿hasta cuántos nucleótidos propios de la planta consideran patentable? Bueno, nosotros no concedemos el sitio, el genoma de la planta en sí. Lo que concedemos es toda la secuencia natural del genoma, sino que tiene un inserto. Por eso lo concedemos. Lo que consideramos es que el ADN, que es una sustancia para nosotros, ya no es preexistente porque tiene una modificación y no tenemos manera de negarlo, de decir que cae una exclusión. Pero lo que no damos, por eso había colocado el ejemplo de los pequeños fragmentos que van solicitando a veces las distintas empresas, porque a veces piden derecho nada más que por de inserción, y eso nosotros no lo damos, nosotros damos toda la secuencia modificada. Y la secuencia modificada tiene que abarcar todo el inserto y al menos 100 pares de base. Pero por lo general son 100, 200, más de eso no llegan a presentar, y así lo concedemos, siempre y cuando esté toda la secuencia. Es decir, que quede claro que no es una secuencia que preexiste, sino que tiene una modificación. Entiendo. Yo sé que esto lleva a debate, para nosotros fue muy debatido y que puede resultar controversial a veces cuando nos lo preguntamos o en el primer impacto, pero nosotros lo que consideramos justamente es eso, que sea el ADN, que se encuentra modificada y que por lo tanto debemos concederla. Entiendo. Otra consulta que hacen también, dice, tiene que ver con las directrices para las solicitudes de patentes biotecnológicas. Mencionabas que el INPI tiene una instancia que no sé si resulta ser consultiva previamente, que es la comisión, era una comisión, ¿correcto? ¿Podrías reiterarnos con relación a eso? La Comisión Mixta de Biotecnología. Sí, ¿y es una instancia consultiva o lo que dictamina esta comisión tiene alguna fuerza para vincular? Perdón, te corté. No. Lo que dictamina la comisión es lo que nosotros debemos aplicar. Nosotros no podemos decidir por nosotros mismos porque en una resolución ministerial que tenemos desde el año 2000, se determinó que el INPI no puede decidir lo que quiera en estos temas, en la tecnología en general, porque tiene un gran impacto social y económico para el país, y por lo tanto deben juntarse distintos ministerios y definir si podemos o no concederlo.
Por eso es complejo, porque implica varios ministerios y el debate y el encontrarse lleva tiempo. Pero una vez que se llega a una conclusión y todos firman esa resolución, porque es una resolución ministerial de los distintos ministerios, el de Agricultura, el firma el INPI, firma el INTA, el INASE, es decir, porque la gente de semillas también está al tanto de lo que ocurre en el instituto. Se determina en líneas generales qué se va a hacer, es decir, se modifican las directrices, en realidad en toda la parte que es biotecnológica. El resto de las directrices el INPI puede disponer por sí sola qué hacer, pero el INPI por sí solo no puede definir en biotecnología qué hacer, sí en cada solicitud, pero aplicando lo que está en las directrices. Entiendo, perfecto. Otra consulta que hacen, la fusión de dominios de proteínas que añaden una función, por ejemplo, una alfa-amilasa más un dominio de unión a celulosa para fijar la enzima, pero ambos son de dominios preexistentes, pero con una función incrementada al unirse en un sustrato, ¿es patentable? Híjole, cuando pregunto esto me siento como si fuese un biotecnólogo y no sé ni de qué estoy hablando. Estoy preguntando simplemente, pero me encanta. Está muy bien. No, esas secuencias que mencionaban, si no están naturalmente unidas, las concedemos porque esa unión no preexiste. Okay. Toda esa sociedad consideramos que no es preexistente. ¿Sí? Lo que no daríamos, por ejemplo, es si cortáramos una alfa-amilasa a un pedacito y decimos, no, pero ¿qué pasa? Un fragmento de la proteína tiene más actividad que la proteína natural. Pero nosotros consideramos que igual ese fragmento preexiste porque preexiste la secuencia. Y eso también a veces no gusta a los solicitantes, pero es lo que nosotros consideramos. Pero ya si un fragmento está unido a otro fragmento, esa unión la podríamos conceder. Entiendo, perfecto. Alguien había levantado la mano, creo que bajó nuevamente la mano, no sé si ya se contestó la consulta, pero la dejo ahí también. Agradecer la presencia de don Francisco Romero, que está desde el INAPI escuchando también esto. Mañana él va a estar también con nosotros en la próxima charla. Simplemente comentarles, son ya alrededor de las 5 de la tarde, 6 de la tarde ya en Argentina. Igual agradecemos a todas las personas que se hicieron presentes. No sé si hay otra consulta más, dejo unos segundos en el chat. Dice otra consulta, también agradecen la presentación, dicen excelente presentación, un RNA de interferencia, que es una copia idéntica a un gen, para activar un gen, ¿es patentable para uno o para activar un gen es patentable? Todo lo que sea igual en secuencia o réplica, como en el caso del DNA copia, no lo concedemos porque consideramos que caen las exclusiones. O sea, si tiene modificaciones, no podemos decirle que es preexistente. Pero perfecto. Sí, si es una réplica también, o si es igual. Así que en este caso, no lo concederíamos. Genial, entonces agradecemos a toda la gente que se sumó. Doctora Berta, no sé si hay alguna consideración, algo que quieran agregar también nuestros coorganizadores, quieran algunas palabras finales. O Berta también, por supuesto, Berta, adelante. Sí, ¿qué tal, Rodrigo? Antes que nada quería agradecer a Maricel, un gusto escucharte, realmente muy interesante lo que compartiste. Yo a Maricel la conozco hace más de 10 años y bueno, ella realmente siempre nos ayuda, nosotros siempre estamos en contacto y recurrimos a ella para ciertas consultas directamente sobre el área de biotecnología. Así que un gusto, Maricel, muchas gracias, realmente estuvo muy interesante. Muchas gracias, Berta. Gracias a ustedes, para mí es un gusto haber estado y no quería abrumarlos con tanta información. Uy, Maricel, creo que esa última parte se cortó un poquitito, pero agradecemos a toda la gente que se sumó desde FACEN, desde el CENAVE, desde CropLife Latinoamérica.
también desde CAFIF, por supuesto que son los organizadores de esta serie de webinars que tienen que ver con los criterios de examinación de invenciones biotecnológicas aplicadas a la agroindustria. Por supuesto también a mis compañeros del área de patentes de la Dirección General de Propiedad Industrial, a la directora también de Propiedad Industrial que todavía está presente, a toda la gente que se sumó. Yo les quiero agradecer por su participación. Siendo las 17 horas, tengo que decirles muy buenas tardes a todos, muchas gracias por participar. Nos vemos mañana en el próximo encuentro, donde tendremos seguramente ya la intervención del doctor en bioquímica, el doctor Francisco Agustín Romero Oliva. Es profesor de la Universidad de Santo Tomás en Chile, también con posgrado en profesor invitado y responsable del curso de posgrado de la Universidad de Patentar es más fácil de lo que se cree. Les voy a ir contando más acerca del profesor Francisco Agustín Romero Oliva el día de mañana en el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta mañana a todos. Chao, gracias.